Hoy vamos a ver la aceleración angular en el ejercicio resuelto número 2. Aceleración instantánea de un motor. Un motor eléctrico cambia su dirección de giro en el tiempo igual a 0 segundos y la posición angular del eje está dada por la ecuación θ igual a 187 radianes por segundo por el tiempo menos 15 radianes por segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado menos 1 radián por segundo al cubo por el tiempo elevado al cubo. Calcular. A. ¿En qué instante la velocidad angular del motor es 0? B. ¿Cuál es la aceleración angular en ese instante? C. ¿Cuántas revoluciones gira el eje del motor desde t igual a 0 segundos hasta que la velocidad angular del motor es 0? Bien, tenemos este motor de corriente continua que está girando en una dirección, invierte en la corriente y empieza a girar de acuerdo a esta ecuación de posición angular que nos dieron. Entonces, a partir de ahí, tenemos que calcular en qué instante la velocidad angular del motor es 0. Tenemos que calcular también cuál es la aceleración angular en ese instante y cuántas revoluciones giró el motor, es decir, cuántas vueltas dio desde que se invirtió la corriente en el tiempo igual a 0 hasta que la velocidad angular del motor es 0. Bien, como siempre, anotamos los datos. Tenemos la ecuación de posición angular. Tenemos el tiempo 1 que es 0 segundos cuando se invierte la corriente. Estos son los datos. Nos preguntan en qué tiempo la velocidad angular es 0, cuál es la aceleración instantánea en ese tiempo y cuántas revoluciones giró el motor en ese tiempo. Bien, como tenemos que calcular cuándo la velocidad angular es 0, nos dan la ecuación de posición angular y lo que tenemos que hacer es derivar esta ecuación para obtener la ecuación de velocidad angular. Si se acuerdan, en el video de teoría vimos que la velocidad angular era igual a la derivada del vector posición angular respecto del tiempo. Entonces vamos a reemplazar donde está θ todo esto y nos queda que la velocidad angular es igual a la derivada respecto del tiempo de esta ecuación, que lo que vamos a hacer ahora es derivarla. Si no se acuerdan cómo se deriva, nos fijamos dónde están las variables, que la variable acá es t. Fíjense, se deriva respecto al tiempo, entonces la variable es t. Bien, esta variable de tiempo es t elevado a la 1, entonces le restamos 1 y queda la 0. Toda variable elevada a la 0 es 1. Acá la variable de tiempo es t elevado al cuadrado, al 2 lo bajamos multiplicando y al 2 le restamos 1 y nos queda t elevado a la 1. Acá la variable de tiempo está elevada al cubo, al 3 lo bajamos multiplicando, le restamos 1 y nos queda t al cuadrado. Entonces tenemos 187 radianes por segundo menos 15 radianes por segundo al cuadrado por 2 por el tiempo, menos 1 radián por segundo al cubo por 3 por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, como nos preguntan cuándo la velocidad angular es 0, en qué tiempo, lo que vamos a hacer es acá donde está la velocidad angular vamos a poner 0 y vamos a resolver esta ecuación que es una cuadrática, así que la resolvemos como se resuelven las cuadráticas y simplemente acá al 2 lo multiplicamos por 15 y nos quedó menos 30, a 3 lo multiplicamos por menos 1 y nos quedó menos 3 y tenemos nuestra ecuación de velocidad angular igualada a 0, que es lo que nos preguntan. Entonces a la cuadrática la resolvemos con esta ecuación o con una calculadora y nos da que el tiempo 1 es 4,34 segundos y el tiempo 2 es un número complejo. Entonces si reemplazamos en esta ecuación 4,34 segundos nos da que la velocidad angular es 0. Ya obtuvimos el punto A. Ahora, tenemos que calcular la aceleración angular. Nos dicen cuál es la aceleración angular en el tiempo de 4,34 segundos. Que acabamos de calcular que es cuando la velocidad angular es 0. Bien, la ecuación de aceleración angular no la tenemos, pero tenemos la de velocidad angular que acabamos de calcular. Entonces la derivamos. Fíjense dónde está la velocidad angular. Reemplazamos la ecuación que obtuvimos recién y derivamos. La derivada de una constante, que es todo este término, es 0. Acá no hay variable, entonces una constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de t elevado a la 1, bajamos al 1 multiplicando, al 1 le restamos 1 y queda 0, t a la 0 es 1. Y acá tenemos t elevado al cuadrado, al 2 lo bajamos multiplicando
y le restamos 1 y nos queda t a la 1. Entonces esto nos da que la aceleración angular es igual a menos 30 radianes por segundo elevado al cuadrado menos 3 radianes por segundo al cubo por 2 por el tiempo. Ahora esto es muy sencillo. Acá, por prolijidad matemática, multiplicamos 3 por 2 y donde está el tiempo ponemos 4,34 segundos, que es cuando la velocidad angular del motor es 0. Entonces nos queda que la aceleración angular, cuando la velocidad angular es 0, es igual a menos 30 radianes por segundo al cuadrado menos 6 radianes por segundo al cubo por 4,34 segundos, y esto nos da menos 56 radianes por segundo al cuadrado. Y ya obtuvimos la aceleración angular cuando la velocidad angular del motor es 0. Fíjense que es negativa porque van en el sentido contrario. Bien, ahora nos preguntan cuál es la posición angular, es decir, cuántas veces giró el motor desde el tiempo igual 0 hasta el tiempo en que la velocidad angular del motor es 0. Es decir, que en ese instante el eje está quieto. A partir de ahí empieza a aumentar su velocidad en el sentido contrario. Entonces lo que tenemos que hacer, la ecuación de posición nos las dieron, simplemente reemplazamos el tiempo que obtuvimos, donde está la variable tiempo, ponemos 4,34 segundos, 4,34 segundos, 4,34 segundos, y nos queda que la posición angular a los 4,34 segundos es igual a 187 radianes por segundo por 4,34 segundos, menos 15 radianes por segundo al cuadrado por 4,34 segundos elevado al cuadrado, menos 1 radian por segundo al cubo por 4,34 segundos elevado al cubo. Hacemos esta cuenta y nos da que la posición angular es de 447,3 radianes por segundo. Bien, ya obtuvimos la posición angular, pero está en radianes, y para saber el número de revoluciones vamos a tener que pasar a los radianes a revoluciones. Bien, acuérdense que 2 pi radianes es una revolución. Una revolución es un giro completo que son 360 grados. Entonces 2 pi radianes es 360 grados, que es una revolución. Acá radian se simplifica con radian, hacemos esta cuenta y nos da que 447,3 radianes es 71,2 revoluciones. Bien, esto quiere decir que el motor giró 71 veces, 2, desde el tiempo igual 0 hasta los 4,34 segundos cuando se frenó, y a partir de ahí empieza a aumentar la velocidad en el sentido contrario. Entonces, repasando, el motor venía girando a una velocidad angular, se aplica una aceleración negativa, empieza a frenarse hasta que en un instante el eje se frena y a partir de ahí empieza a aumentar su velocidad en el sentido contrario. Bien, el ejercicio que he resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.